Buenos días, bienvenidos, estimada audiencia, a este espacio donde estamos conduciendo un programa formativo relacionado con el ciclo ofimático Microsoft Office Access 2013. Con ustedes, Sandra Liliana Yaya Wilches, docente, ingeniera de sistemas y especialista en ciencias de la tecnología. Soy administradora del portal educativo www.infoyayatec.teca y esta es la cápsula de video número 003 de Access 2013. Nuestro objetivo es continuar hablando del entorno gráfico de Access, para lo cual vamos a cargar la base de datos con la que vamos a estar permanentemente trabajando. Vamos a empezar nuestro proceso. Primeramente, como ya bien saben, algunos que no tienen idea de Access, siempre lo vamos a cargar prácticamente su interfaz desde el Metro de Windows 8. Lo vamos a cargar y cuando estemos dentro de una cosa muy importante es que aquí en este espacio que tenemos nosotros vamos a abrir una base de datos. Entonces vamos a dar aquí un clic donde dice abrir otros archivos y vamos a buscar en este espacio que dice abrir, dice recientes, OneDrive de Sandra Liliana Yaya Wilches, equipo, agregar un sitio. Entonces en equipo vamos a revisar. En este espacio tenemos documentos, escritorio y examinar. Entonces en el botón de examinar vamos a cargar para buscar esa base de datos. Entonces yo aquí la tengo disponible en la unidad del disco duro. Tengo una carpeta específica donde tengo esta información, ¿sí? De igual manera, ustedes ya saben que esta base de datos la pueden solicitar. Y para conocer todos los detalles pertinentes a la solicitud de esa base de datos, vean la cápsula video número 001 donde se puntualizan los detalles. En clientes, bueno, acá yo voy a abrir, voy a buscar aquí la base de datos, la voy a abrir, ¿sí? Voy a abrirla, ahí tengo proyecto contable 2014, vamos a abrirla. Entonces, una vez que la tenemos abierta, nosotros habíamos en la cápsula video 002 hablado sobre algunos detalles importantes del entorno gráfico, ¿no? Resumiendo, teníamos archivo, inicio, crear, datos externos y herramientas de las bases de datos. En esta parte que tiene que ver con el entorno gráfico, parte 2, vamos a hablar concretamente de que cada vez que trabajamos los objetos, nosotros en cada uno de los objetos, en las tablas, en los formularios, en los informes, en las consultas, siempre esto va a poseer su propia estructura de herramientas para poder manipular la base de datos. Entonces, bien, para el caso de las tablas, vamos a suponer aquí tenemos, entre todo esto que yo tengo acá, tenemos unas cuantas tablas acá que hacen parte de esa base de datos Proyecto Contable 2014. Entonces vamos a tomar una de ellas, vamos a abrirla y vamos a, por ejemplo, a tomar aquí acceso. Por ejemplo, esta tabla la tomamos, está puesta sobre el panel de exploración, lado izquierdo, panel de exploración. Entonces, en ese panel de exploración se ven todas las tablas, se ven los formularios, se ven las consultas, se ven también los informes. Entonces, en cuanto a las tablas, cuando nosotros cargamos una tabla, aquí vamos a ubicar acá, doble clic en la tabla
Lo primero que vamos a conocer de la tabla es la vista de lo que ya tiene. Entonces, cuando la tabla se abre, observemos cómo inmediatamente algo nuevo aparece en la cinta de opciones, como es en este caso una cinta que dice herramienta de tabla y aparecen dos fichas, una se llama campos y otra se llama tabla. Entonces, en campos estamos aquí visualizando los detalles de campos y aquí está tabla visualizando todos los detalles de la tabla. Entonces, a nivel de campos, vamos a conocer un poquito los aspectos del entorno gráfico de esa parte. Cuando nos referimos a los campos, nos referimos exactamente a las partes que serán los contenedores de la información, que en este caso, dicha información podría ser numérica, alfanumérico, podría ser una información que guarda una fecha, que guarda una fotografía, que guarda un enlace, ¿sí? Una URL o hipervínculo, que puede guardar un formato de moneda, puede guardar un dato lógico, ¿sí? Un sí, un no, puede guardar un dato que maneja asistencia, de búsqueda, de referencia, puede ser un dato que puede guardar solamente texto, puede llegar a guardar de pronto un objeto OLE como puede ser un archivo. Un archivo puede ser, por ejemplo, un archivo PDF, puede ser un archivo de Word, puede ser un archivo de Excel, puede ser un video, puede ser un audio, ¿sí? Puede ser una aplicación. Cualquiera de esos elementos, a eso se le denominan objetos OLE. Entonces, esos son los campos. Y como digo, los campos son los contenedores que permiten son los que permiten recibir la información que uno va a operar en una tabla. Entonces, por este detalle, encontramos acá en la cinta de opciones algo nuevo que se abre en campos. Tenemos unos paneles, como en este caso está el de las vistas, está el de agregar y eliminar, pero es agregar y eliminar ¿qué? Los campos. Entonces tenemos campos que dice texto corto, número, moneda, fecha y hora, sí, no, más campos. Entonces ahí abrimos y al abrir más campos hay más elementos. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, texto enriquecido, datos adjuntos, que son fotografías, hipervínculo, que son los enlaces, texto largo, cuando de pronto es algo así como un memo, búsqueda y relación, cuando estamos haciendo acceso a una consulta o a una tabla de donde vamos a tomar información, ¿no es cierto?, bajo el aspecto de un cuadro combinado o de un cuadro lista. Tenemos, por ejemplo, a nivel de número citados el general, la moneda, el euro, el fijo, el estándar, el científico. A nivel de fecha tenemos una fecha corta, una fecha mediana, una fecha larga, la hora, ¿sí? La hora mediana o la hora a nivel de 24 horas. Tenemos el signo, que es una casilla, y otro que es el campo calculado, algo nuevo que tiene Access 2013. Entonces, en el campo calculado tenemos, por ejemplo, texto, número, moneda, signo, fecha y hora. O sea, podemos calcular fechas, podemos trabajar, por ejemplo, campos calculados donde se trabaje el campo lógico, la moneda, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, y operaciones integradas, número y texto. Y acá tenemos otro que dice guardar selección como nuevo tipo de dato. Bueno, eso en cuanto a los campos. Tenemos, por ejemplo, para eliminar los campos. Cuando un campo no nos queda bien, se elimina. Tenemos para darle un nombre y título a ese campo. Entonces, el nombre y título quiere ser el nombre del campo y el título es el nombre de la etiqueta de ese campo cuando trabajamos con un formulario. Valor predeterminado se refiere cuando vamos a poner un valor que todo el tiempo se repite, que todo el tiempo se agrega tal como está. Si yo tengo un campo numérico donde digo todo el tiempo el valor predeterminado va a ser 1, entonces siempre va a aparecer el número 1. Es decir, en ese registro siempre va a quedar depositado el número 1 en ese campo. No va a haber variedad. ¿Por qué? Porque es un valor predeterminado. Tenemos el tamaño del campo, que es el tamaño que le ajustamos a este contenedor de datos, que podría ser poco o mucho, pero siempre estará regulado de acuerdo al tipo de campo. Entonces, algunos necesitan tamaño de campo, como por ejemplo un campo que tiene que ver con texto corto,
otro que tiene que ver con texto largo, por ejemplo, un tamaño de campo puede ser para el número, para la moneda, ¿sí? Y no más. Ah, y para de pronto la búsqueda, el asistente de búsqueda y relación. En tanto que los otros no, porque los otros ya están predefinidos con un tamaño. Por ejemplo, la fecha ya está predefinida con un tamaño, ¿sí? El dato adjunto de igual manera. El hipervínculo es otro también que necesita tamaño de campo. Entonces, algunos de ellos necesitan tamaño de campo, otros no. Bueno, otra cosa, tenemos que cada campo posee propiedades, ¿sí? Propiedades. Entonces, cuando estamos trabajando un campo, el campo maneja propiedades. Entonces, hay que modificar esas propiedades, ¿sí? Hay que definir expresiones en esa propiedad. Esas definiciones en cuanto a la parte de función en el campo, podría ser cuando uno calcula un campo, cuando uno genera una operación. Cuando uno específicamente quiere trabajar una declaración, digamos, por ejemplo, una regla de validación con su texto de validación. Entonces, ahí se definen esas propiedades. Otro tanto de propiedades pueden ser cosas, por ejemplo, que se predeterminen en el campo para que cada vez que el registro se trabaje, siempre llegue toda esa información. Configuración de memorando, eso cuando se trata del texto largo. El texto largo es algo así como un espacio contenedor donde yo puedo guardar un informe, podría guardar un libro, ¿no es cierto? Podría guardar una ficha donde reporto una cantidad de observaciones, digamos, a nivel de un colegio, muchos estudiantes, a nivel de un paciente, una historia clínica muy larga con muchas cosas. Eso es un campo de memo. En este otro caso, un campo que se llama texto largo. Tenemos también otra cosa, que todos los campos están definidos con un dato, un tipo de dato. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos en el tipo de dato varias cosas. Mira, en autonumeración, texto corto, texto largo, número, fecha, hora, moneda, signo, hipervínculo, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso. A nivel de formato, también lo tenemos acá. Entonces, todas estas partes se van a disparar, se van a activar justamente cuando estemos usando determinado campo. Y tenemos otro punto importante que se llama la validación del campo. Entonces, la validación del campo es si este va a ser requerido, si va a ser único, si va a estar todo el tiempo indexado. Y en cuanto a la validación, pueden suceder cosas como, por ejemplo, establecer reglas de validación, marcar mensajes de validación, ¿sí? Que son cosas importantes que se prenden al campo cuando de alguna manera yo quiero conseguir que el usuario todo el tiempo esté alertado y orientado en lo que quiere hacer en esa base de datos y más específicamente en ese objeto que se llama tabla. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es muy importante. Entonces, cada uno de esos campos se activaría dependiendo de lo que estemos usando. Cuando nos referimos a la tabla, entonces en la tabla como tal, ya el objeto en sí, no teniendo en cuenta los campos, no teniendo en cuenta el registro, sino la tabla como tal. La tabla tiene propiedades, entonces hay propiedades de la tabla. Por ejemplo, hacer cambios antes de algo, validar datos, ¿sí? Hacer, por ejemplo, inserciones, después o antes actualizar, hacer una macro definida en esa tabla, marcar relaciones en esa tabla y estipular dependencias del objeto en esa tabla. Las dependencias muchas veces van amarradas con las relaciones de la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a las herramientas de tabla, campos y tabla. Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Ahora bien, cojamos otro objeto, aquí vamos a cerrar clic derecho y vamos a cerrar esto. Y vamos a coger otro objeto, por ejemplo, vamos a coger un formulario, cualquier formulario de los que tenemos aquí. Vamos a pensar en estos últimos que tenemos acá, que representa, por ejemplo, panel, menú principal, por ejemplo, este. Entonces, cuando abrimos un formulario, es otro objeto, este formulario también, en el momento en que es tocado, ¿no? En el momento en que es tocado el formulario, si se necesita editar o se necesita con él hacer alguna cosa especial,
vamos a encontrar que aquí a la izquierda hay una parte que dice vistas. Al decirle clic en ver, tenemos 4 cosas que podemos hacer con el formulario. Entonces está la vista del formulario, está la vista hoja de datos, está la vista presentación y está la vista diseño. En cuanto a la vista del formulario, si yo lo toco, ¿sí? Lo mínimo que tengo acá solamente son los elementos principales que son inicio, crear, datos externos, herramientas de base de datos, pero no tengo todavía concretamente nada del formulario. Pero si yo tomo, por ejemplo, la vista que dice vista diseño, por ejemplo, entonces observen cómo al trabajar la vista diseño de un formulario, seguidamente se va a cargar una pestaña general que dice herramientas de diseño de formulario, dice diseño, organizar y formato, o sea, 3 pestañas que posee el formulario, diseño, organizar y formato. Cada una de esas pestañas, independientemente, tiene herramientas que se trabajan para poder manipular ese formulario, bien sea modificarlo, agregarle cosas, quitarle cosas, cambiarle cosas por una u otra, en fin. Y tenemos esos 3 aspectos del diseño, de la organización y del formato. Cuando hablamos del diseño, nos referimos a qué tantas cosas diseñamos dentro de este, ¿no? Qué tantas cosas desarrollamos en el formulario, qué tantas cosas incluimos en el formulario, si bien sea, por ejemplo, los controles, ¿no es cierto? Agregar los campos, estipular propiedades en eso, ordenar la tabulación de los campos en ese formulario y otras tantas cosas más que podríamos necesitar cuando estamos diseñando el formulario. Si hablamos de organizar, nos vamos a referir concretamente a esa misma palabra. Organizar es ordenar, o sea, elementos que vienen adelante, atrás, hacer ajustes, en cuanto a sus dimensiones del campo, en cuanto al ancho, que si es ancho, funciona uno que está largo, o sea, hacer ajustes del tamaño del campo en función a otro. Cosas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el detalle en cuanto a la organización de si va adelante, si va atrás, ¿sí? De si sube o baja, del tamaño y espacio, de la combinación, bueno, en fin, de tantas cosas que hay, pero todas son muy relacionadas con la palabra organizar. Y tenemos otra que es el formato, cuando ya básicamente estamos hablando de los colores, de la tipografía, del tamaño, del color de la letra, del color del formulario, y como tal el formulario siempre va a poseer partes. Entonces, partes que tiene el formulario son el formulario como tal, el encabezado del formulario, el detalle del formulario y el pie de página del formulario. Todas estas partes, cada vez que nosotros punteamos con el puntero en una de esas partes, activamos y de la misma manera también las herramientas se van a abrir en función a lo que estemos tocando, en función a lo que estemos señalando. Listo, amigos. Entonces, para la parte del diseño, nosotros en cuanto a la cinta, opción, diseño, de las herramientas de diseño de un formulario, posee varios paneles. Entonces, estos paneles son las vistas, los temas, los controles, el encabezado de pie de página del formulario, las herramientas disponibles que tenemos para manipular ese formulario, para diseñar ese formulario. Entonces, en cuanto a ver, tenemos diferentes vistas, ¿no? Todas las vistas que tenemos posibles del formulario, que ya sabemos son 4. Los detalles de los temas. Los temas es todo lo que tiene que ver con el colorido, con la forma como vamos a darle una identificación, vamos a darle una apariencia a nuestro formulario. Nuestro formulario, al darle una apariencia, puede tener colores, podría tener imágenes, podría poseer, por ejemplo, fondos que estarían definidos en texturas, en degradados, en colores sólidos o en una imagen en particular, La imagen en particular puede ser la que está evocando la actividad económica de ellos. Ahora bien, cuando nos referimos a los controles,
tenemos en controles muchos controles, que de ellos vamos a hablar muy detenidamente en función a cada uno de ellos, lo que cada uno de ellos hace. Ahorita solamente sabemos que en el entorno de gráfico existen controles y que tenemos varios controles para operar en ese formulario. Bueno, tenemos consigo otro elemento que dice insertar imagen. Entonces, nosotros al insertar imágenes, pues no es solamente las imágenes que tenemos registradas en una unidad C o D, sino las que tenemos en línea también, porque eso es lo interesante del Office 2013, que con esa herramienta que llegó, podemos nosotros traer de la internet una imagen, ¿sí? Y no necesitamos tanto detalle para buscarla, porque tenemos la posibilidad de poder cargar una imagen haciendo uso de la internet. Es decir, cualquier cosa que necesitemos va a estar a nuestro alcance de una manera más rápida. Tenemos otro punto importante, el panel del encabezado y pie de página. Entonces, este posee el logotipo, el título, la fecha y hora, que son tres elementos muy importantes que se pueden colocar o en el encabezado del formulario o en el pie de página del formulario. El logotipo siempre va a estar ligado al encabezado del formulario. El título también. La fecha y hora podría estar en el encabezado como también podría estar en el pie de página. Agregar campos existentes y todos estos elementos hacen parte del panel de herramientas. Entonces, en el panel de herramientas de diseño siempre va a estar agregar campos existentes. Estos campos existentes son todos los que existen en todas las tablas y de igual manera en sus consultas, en sus íntimas relaciones que tiene con él. La hoja de propiedades es un elemento muy importante que aparece en el diseño del formulario, porque a través de las hojas de propiedades nosotros vamos a detectar los objetos que están dentro del formulario. De este hablaremos detenidamente, todo a detalle, cuando lleguemos a ese punto. Va la orden de tabulación. La orden de tabulación es muy importante porque es la que nos permite dar el orden en la forma como el usuario va a accesar la información, es decir, qué va a ser primero, qué va a ser segundo, qué va a ser tercero, etc. Y eso es crucial para muchas cosas. Cuando una persona está trabajando un control de ficha, tiene problemas porque el orden de tabulación está mal. Cuando una persona está trabajando los subformularios, en un formulario, también puedes encontrar fallas. ¿Por qué? Porque el orden de tabulación está mal. O sea, el orden de tabulación es muy clave, es una clave importante cuando estamos trabajando el formulario. Recuerden eso, el orden de la tabulación es algo muy importante cuando se está trabajando el formulario. Bueno, de eso también vamos a hablar muy detenidamente cuando estemos en función de eso. Vamos a hablar de otro punto, de los subformularios en una nueva ventana, ver código, es decir, cuando yo digo ver código quiere decir que el sistema transparentemente o internamente, sin dejárselo ver al usuario, está escribiendo. Algo así muy parecido como cuando uno está haciendo una web y uno está trabajando en código HTML o HTML5, internamente allá el sistema está escribiendo. Por otro lado me está presentando el diseño, pero por otro lado está escribiendo el código. Eso mismo también está pasando con Access. Por eso Access tiene esa posibilidad de escribir código. Más adelante, si usted quiere ver el código y quiere conocer cómo es que esto escribió, eso se llama el SQL. Recuerden, SQL es así como se llama el código que se escribe en Access. Y tenemos otra cuestión que es la posibilidad de convertir macro de formulario a Visual Basic. ¿Sí? Nosotros tenemos un formulario, entonces queremos convertir esto todo a una macro en Visual Basic para otras cosas que queramos hacer, lo podemos hacer. La parte de organizar, cuando hablamos de organizar tenemos paneles como por ejemplo el panel de la tabla, fila y columna, combinar o dividir, mover, posición y tamaño y orden. Cada cosa pertinentemente de acuerdo a lo que se está trabajando dentro del formulario. Y cuando hablamos del formato, nos referimos a los paneles de selección, la fuente, el número, el fondo de ese formulario y el formato de controles de ese formulario, de lo cual también hablaremos muy detalladamente. Entonces, en esta misma forma nos damos cuenta que la tabla, el formulario
la consulta, el informe y otras cosas más en Access, todos ellos van a tener en la cinta opción algo particular, algo directo de lo que se está hablando. Si estamos trabajando con las consultas, pues vamos a tener propiamente eso, ¿sí? Siempre existirá esa situación. Por eso es tan importante que ustedes cuando estén trabajando con Access y más exactamente con una base de datos, siempre estén muy particularmente atentos a todo lo que pasa con la cinta opción. Porque la cinta opción no siempre declara todo el tiempo sobre todo el conjunto de la base de datos, no, sino que directamente y de manera interna sobre cada objeto que se trate, como es la tabla, como es el formulario, como es la consulta y como son los informes, que son los principales, cada uno de ellos va a tener directamente su propia herramienta. Entonces, habrá herramientas de tabla, habrá la herramienta del diseño del formulario, habrá la herramienta de la consulta y habrá la herramienta de los informes. Y asimismo, cada uno particularmente va a tener directamente un tratamiento en función al objeto que se esté trabajando. Bueno, amigos, entonces, para la próxima cápsula de video, la que vamos a hablar, estaremos tratando el tema ya concreto. Este es el 004. Vamos a hablar del tema concreto de una pequeña exploración en nuestra base de datos Proyecto Contable 2014, porque me gustaría mucho que ustedes conocieran el contenido, la parte interna de esta base de datos, porque yo sé que a partir de ahí a ustedes les va a interesar todavía más el detalle. Señores, estuvo con ustedes en este ratico Sandra Liliana Yaya Bulches, docente, ingeniera de sistemas, especialista en ciencias tecnológicas y administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Nuestra idea es llevar conocimiento a cada uno de ustedes repartido en diferentes partes del mundo, consiguiendo tener esta acreditación de la cual ustedes ya parte de ella nos la han dado. Nos han dado ese voto de confianza y a todas esas personas que se suscriben a nuestro canal le agradecemos mucho su voto de confianza, su aceptación a nuestro producto y también agradecemos mucho que nos hagan llegar sus comentarios, agradecemos mucho que nos escriban, que nos consulten, que nos propongan cosas, ¿no es cierto? Porque así mismo nosotros estaríamos abiertos totalmente para poderles ayudar a ustedes. No dejen de estar visitando la web www.infoyayate.tk, un espacio donde estamos listos a estimular y habilitar todas las inteligencias que usted como ser humano tiene, porque tiene muchas inteligencias usted. Entonces, no nos queda más que en este resto de día desearle muchos éxitos, mucha prosperidad a cada uno de ustedes y como siempre, que todo el tiempo estén bendecidos totalmente y en esa total armonía. Y además de eso, pues, ¿qué hay más decirles a ustedes? Que estén pendientes de las próximas cápsulas de video que se van a estar tratando en función a este tema. Muchas gracias y que tengan un feliz día.